Porque lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos a la hora de interpretar un pasaje bíblico es qué traducción yo voy a utilizar o cuál podría ser la mejor traducción para eso. Y bueno, si nosotros vamos un poquito a la historia, me imagino que es lo mismo en todos los países. Nosotros nos topamos con esta Biblia, la Reina Valera 1960, que sería como, por decirlo así, la traducción por excelencia que utilizamos, o al menos es también la que utilizo yo o la que voy a estar utilizando en esta clase. Generalmente analizamos esa traducción. Pero realmente es la mejor traducción, es la que deberíamos usar alguna otra. Y bueno, hoy en día aparecen también otras traducciones. Pongo aquí un ejemplo, la nueva versión internacional y también la Biblia católica, que es la Biblia de Jerusalén, ¿no? Es esta que nosotros tenemos acá. Eh, a un precio un poquito más caro. Bueno, cuando nosotros hablamos de Biblias, también tenemos que ver que a veces cuando nosotros compramos nuestras Biblias, nos parecen bastante baratas, ¿no? Y eso es porque están siendo subsidiadas. Entonces, cuando nosotros compramos una Biblia que es católica, como la Biblia de Jerusalén, que señalé ahí, o vamos a una librería católica a cotizar una de esas Biblias, resulta que sale bastante cara, ¿no? Y entonces uno a veces dice, oye, pero eso, ¿por qué tan caro? Por qué pagar tanto por una Biblia? Pero realmente no es que ellos estén cobrando de más, no es que a ellos les interese, por decirlo así, el dinero, sino simple y sencillamente es que ese es el precio de una Biblia. Usted agarra la Biblia que tiene, por ejemplo, y la va a fotocopiar. No sé cuánto vale una fotocopia allá en República Dominicana, pero usted la fotocopia, la Biblia que tiene, y ahí me va a contar cuál es el precio que usted va a pagar por esa fotocopia. Entonces, ¿cómo es posible que por un libro original nosotros por una Biblia original, nosotros paguemos menos? Bueno, eso se debe a que esa Biblia original está subsidiada por las ofrendas de las diferentes iglesias que aportan a las Sociedades Bíblicas Unidas. Aclaro, las iglesias de Cristo no aportan a las Sociedades Bíblicas Unidas, pero recibimos el producto, sí. Entonces, cuando uno va y compra una Biblia católica que no están subsidiadas, el precio es el real o el verdadero, y por eso es que esas traducciones son bastante caras, ¿no? Pero bueno, entonces aquí nosotros tenemos vamos a decir así, tres Biblias que quisiera comparar, pero que no son las únicas. Si usted entra a una página web, se va a topar con, qué sé yo, 20, 30 versiones en español, porque se han escrito muchas. No todas son de calidad, algunas son de pésima calidad, pero aquí vamos a analizar y en las preguntas y respuestas, pues vamos a hablar acerca de otras traducciones. Tengo aquí Reina Valera 1960, que ha sido tal vez la más prestigiada dentro del mundo evangélico, aunque no es una Biblia evangélica, sino es una Biblia interdenominacional que pertenece a las Sociedades Bíblicas Unidas, y las Sociedades Bíblicas Unidas en determinado momento han utilizado también a traductores que no pertenecen a las iglesias evangélicas, sino que son, por ejemplo, eruditos católicos también. La nueva versión internacional es una Biblia evangélica, o sea, esta es un proyecto de la Asociación Evangélica de Estados Unidos. Entonces, es netamente evangélica, y la Biblia de Jerusalén, que ha tenido mucho prestigio, es una Biblia católica. Pero empecemos a analizar un poquito más. Antes solamente se usaba esta Biblia que está acá. Claro, esto está en manuscrito. Esta es una copia de la Vulgata latina, que fue escrita por este señor que era un erudito que se llama Jerónimo, ¿no? Entonces Jerónimo era uno de esos monjes que le gustaban mucho los idiomas y se volvió un erudito, un académico. Bueno, él hablaba el latín como su lengua materna, pero él estudió mucho griego y vivió en Jerusalén, así es de que estudió mucho hebreo también y se volvió un erudito en ambas lenguas. Hay veces que hay ciertas personas que llegan a tener un conocimiento increíble, o sea, llegan a ser
verdaderos, ¿cómo decirle así?, eruditos en la materia, y este es el caso de él. O sea, fue muy bueno en lo que hizo. Bueno, ¿por qué se tradujo la Biblia o por qué la Iglesia católica, vamos a decirle así? Bueno, para eso que necesito hacer un recuento histórico, si me permite. Bueno, en el siglo primero existía una única iglesia, como nosotros hemos dicho y hemos conocido, hemos sabido. Existía una única iglesia. Vamos a decir la iglesia de Cristo. Pero en la historia de la iglesia de Cristo como tal, a la que nosotros pertenecemos, esta está oculta de la historia. O sea, la existencia de la iglesia de Cristo por 2000 años es un aspecto de fe, porque los historiadores no pueden verificar, no pueden afirmar, ni tampoco pueden negar ese asunto. Pero en historia de la iglesia, entonces, hay una iglesia poderosa, fuerte, que desde el siglo segundo empieza a tener así más o menos por las esquinitas el nombre de católico, pero que más adelante va a utilizar ese término para sí misma, la Iglesia Católica. ¿Por qué utiliza ese término para sí misma? Bueno, porque en aquella época no había una única fe, una única confesión, sino que había montones de iglesias, ¿no? Montones de iglesias. Y entonces cada iglesita salía con cosas distintas en cada esquina y una manera de decir somos la iglesia universal, somos la iglesia que está en todos los lugares, empezaron a llamarle católica. Esa iglesia católica está, por decirlo así, en un mundo que está dividido en dos idiomas. El Imperio Romano estaba dividido en dos idiomas. Bueno, una vez más, si prenden las cámaras o si no, los voy a pasar a sacar de la conferencia. Y si dejamos de manejar, que eran parte de las dos reglas que nosotros utilizamos, ¿sí? Bueno, que las dos reglas que pusimos, si ustedes la recuerdan. Bueno, entonces decía esa iglesia estaba en dos, el Imperio Romano se dividía en dos idiomas. En el Oriente se hablaba griego y en el Occidente se hablaba latín. Pues bien, la Biblia, o sobre todo el Nuevo Testamento, fue escrito en griego, como bien sabemos. Pero entonces, ¿qué pasaba con la gente de habla latina? Bueno, que ellos necesitaban que se les hiciera algún tipo de traducción. Antiguamente se habían hecho muchas traducciones al latín, pero de muy mala calidad. A ese montón de traducciones en crítica se le llama antigua ítala o vetus latina, a cualquiera de los dos nombres. Pero entonces, como no tenían una buena traducción para la Iglesia Católica que hablaba latín, un papa me encomendó a este erudito que teníamos la vez pasada ahí en fotografía, que se llama Erasmo de, no, perdón, que se llama Jerónimo. Entonces Jerónimo hace una traducción muy buena del griego, del hebreo a el latín, y no al latín que hablaban los eruditos, sino al latín que hablaba el pueblo, que hablaba el vulgo. Vulgo significa pueblo en latín. Y entonces por eso es que a esa traducción le llamó Vulgata Latina, es decir, una traducción de las escrituras del idioma original griego y hebreo al latín, pero al latín que hablaba la gente común y corriente, como usted y como yo. Entonces, por eso es que a esa traducción se le va a llamar Vulgata Latina. Bien. El mundo entonces en aquella época hablaba griego en la parte oriental del imperio y hablaba latín en la parte occidental. O sea, se tradujo la Biblia al idioma del pueblo. Repito. En, Más adelante, en el año 476, el Imperio Romano de Occidente, que hablaba latín, colapsa y cae. Y es invadido por una serie de pueblos germánicos que lo dominan, los bárbaros. Cuando estos pueblos dominan al imperio, cada pueblito se fragmenta, ¿sí? Se divide. Y entonces, con el tiempo, el latín que se hablaba en cada pueblito evoluciona, cambia y se convierte en un idioma diferente. Es decir, en España, en el año 300, por decirles una fecha, se hablaba latín, pero un latín un poquito diferente que el que se hablaba en Roma, un latín con un acento distinto. Ya si ustedes
Notaron mi acento es guatemalteco, entonces hablo un poquito diferente que ustedes, que son dominicanos. Así un hombre que vivía en España, pues hablaba un latín un poquito diferente. Pero con el tiempo y con el aislamiento, ese latín que se hablaba en España se convirtió en lo que nosotros llamamos hoy en día español. ¿Sí me entiende cómo va la cosa? Entonces cambia radicalmente. El latín que se hablaba en Francia se convierte en francés, el que se hablaba en Portugal se convierte en portugués, y si yo les pongo algunas frases latinas o empiezo a hablar un poquito de latín, pues ustedes no me van a entender, porque ya es otro idioma, cambia con el tiempo. Pero la iglesia entonces mantuvo esta traducción de la Vulgata Latina por mucho tiempo, ¿no? Hasta que surgieron los diferentes idiomas y entonces la Biblia se empezó a traducir a los diferentes idiomas. Bien, sigo contando un poquito oh, perdón, iba a cometer aquí un error, permítame. Bien, entonces teníamos aquí que esta era la traducción de la Biblia que se usó durante mucho tiempo, 1000 años, la Vulgata Latina. Cuando nosotros ya estamos más o menos en la época de la Reforma, esta Biblia, Vulgata Latina, ya no sirve mucho. ¿No? Los eruditos, la gente que académica, hablaba latín. Todos hablaban latín en aquella época. Cuando uno aprendía a leer y a escribir, aprendía a leer y a escribir en latín. Entonces todos hablaban latín. Pero más adelante ya no, porque la gente del pueblo ya no habla latín, su idioma ha cambiado, y entonces necesitan una traducción a su idioma. Entonces, cuando se empieza a traducir la Biblia, al español, y esto no es la Reina Valera, sino es mucho tiempo antes, existen muchas traducciones antes de la Reina Valera, como la traducción del Rey Alfonso. Entonces, estas Biblias que se traducen al español se traducen a partir de la Vulgata Latina. De la Vulgata Latina traducimos al español. Ya, entonces por eso es que esas Biblias no van a ser tan importantes más adelante. Bien, sin embargo, ya en la época de la Reforma, aparece este señor a quien eh, muestro aquí en una foto, pero la foto no me salió tan bien, porque son pinturas, en aquella época no había fotografías, que se va a llamar Erasmo de Rotterdam. ¿Quién es este señor y qué pasó acá? Estoy resumiendo mucha historia, así es de que esto me está costando un poquito, no en el sentido de decirla, sino en el sentido de poder resumir, ¿no? Lo que estoy dando acá y que pueda ser comprensible. Entonces, en aquella época en Europa, en cada pueblito se hablaba un idioma distinto. Muy bien. La gente que estudiaba, toda estudiaba en latín. No estudiaba ni en alemán, ni en español, ni en nada, en latín. Muy bien. Entonces, toda la gente que sabía leer y escribir, pues sabía leer y escribir en latín. Pero cuando se leía la Biblia en latín, la gente del pueblo que no sabía leer ni escribir no entendía nada porque uno hablaba latín. Entonces, para poder explicar la Biblia, yo la leía en latín, pero luego la traducía al español, por decirlo así, pero mi traducción era defectuosa porque en ese momentito yo la estaba traduciendo. Entonces la gente dice, hagamos traducciones en español. De hecho, la Biblia se tradujo al español mucho antes que al alemán, que al francés, que al inglés, porque el español era una lengua más erudita, más académica. En aquella época España era la base cultural, era lo mejor que había en el mundo. Entonces, muchas veces la Biblia se tradujo al español, pero las traducciones no eran muy buenas porque se traducían a partir del latín, o sea, de la Vulgata Latina traducida al español. Más o menos por el año 1500, ¿no? Empezaron los eruditos europeos a darse cuenta que la Biblia no se había escrito originalmente en latín y que la traducción de la Vulgata Latina tenía errores. Entonces aparece este señor que se llama Erasmo de Rotterdam. Pues Rotterdam es una ciudad en Holanda, él es de ahí, por eso le vamos a llamar Erasmo de Rotterdam, ¿no? Entonces, este Erasmo es una persona, se le llama un humanista, es un erudito, es una persona que empieza a conocer el griego y empieza a recopilar manuscritos griegos
y crea una cosa que se llama Nuevo Testamento en griego a partir de varios manuscritos que él logra comprar de los eruditos que vienen huyendo de allá de Oriente, porque en ese tiempo había una guerra ya en el Oriente y los turcos estaban a punto de tomar Constantinopla, que era donde estaban estos eruditos y donde estaban estos manuscritos. Bueno, entonces Erasmo hace un Nuevo Testamento en griego. Ese Nuevo Testamento se va a llamar más adelante el Textus Receptus, cuando un sucesor de Erasmo, que se va a llamar Stephanus, nos va a dar a nosotros el texto ya íntegro de ese Nuevo Testamento. De hecho, Erasmo sacó 3 ediciones de su Nuevo Testamento. ¿Esto qué tiene que ver? Tal vez ustedes han escuchado un poquito de esta historia que les voy a contar ahorita. El Nuevo Testamento tiene, de hecho, cuando nosotros ya vamos a un poquito más de erudición, en el siglo XIX, más adelante, empiezan a descubrirse muchos manuscritos griegos. Cuando nosotros hablamos de que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y decimos, fíjate que en el original griego dice tal o cual cosa, nosotros estamos diciendo una falsedad. No existe una cosa que se llame original griego. A ver, ¿cómo así? No existe. El Nuevo Testamento se escribió en un papel que se llamaba papiro, que es sacado de la médula de una planta que se llama papiro. Eso es muy frágil, muy débil, pero así se escribió. Con el tiempo, el papiro se arruinó, se descompuso, y los originales dejaron de existir. Lo que nosotros tenemos son copias de los originales. ¿Qué tan buenas copias? Bueno, tenemos copias, o en la época de Erasmo, el Nuevo Testamento que tiene Erasmo, que hace Erasmo, lo hace a partir de manuscritos griegos. Él hace un Nuevo Testamento en griego, manuscritos griegos, pero manuscritos griegos que más o menos databan del año 1000 después de Cristo. Quiere decir copias que se hicieron casi 1000 años después de que se escribieron los originales. O sea, manuscritos de no gran valor. Y de hecho, Erasmo ni siquiera tenía todo el Nuevo Testamento escrito en griego. Algunas cosas de su Nuevo Testamento que él editó fueron traducidas, no fueron tomadas de manuscritos griegos, sino fueron traducidas de la Vulgata latina al griego. O sea, él hizo eso, algunas partes de Apocalipsis. No era un buen Nuevo Testamento, pero él trabajó con lo mejor que tenía a su disposición en ese momento. Más adelante, ¿sí? Entonces los europeos empiezan a viajar hacia el mundo oriental y empiezan a descubrir en esos monasterios que habían allá en el oriente nuevos testamentos. O sea, empiezan a redescubrir ellos todo lo que hay en ese mundo. Bien, entonces empiezan a aparecer nuevas copias, pero de esos de esos manuscritos que nosotros tenemos, que aproximadamente son 5000 manuscritos, la mayoría de ellos, lamentablemente, están como estos que yo les acabo de poner acá. Son manuscritos muy antiguos, muy buenos, que datan más o menos del año del siglo segundo, siglo tercero de nuestra era, pero que nosotros tenemos en un pequeño fragmento así como este que ustedes ven acá. Mírame, pero no me toques, y apenas puedo distinguir lo que está escrito allí. Eso es griego, ¿no? Eso es griego. Lo que está escrito acá o lo que está escrito en este otro. Entonces son fragmentos. Y los eruditos tienen que trabajar a partir de esos fragmentos. Sin embargo, no todo es fragmentos. Hay muy buenos manuscritos en muy buen estado. Paso a contar aquí un par de historias, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos, si me permiten, yo no sé si ustedes ven lo que yo veo. Voy a reducir aquí el tamaño de mi, ¿cómo se llama este? De mi presentación. Muy bien. Si ustedes ven aquí, aquí tengo este códice, se llama esto. Bueno, de hecho, déjeme explicarle esto un poquitito. Cuando nosotros hoy en día hablamos de libro,
tenemos esta imagen que yo les muestro aquí. Ya para nosotros esto sería un libro, pero técnicamente este libro se va a llamar códice. Qué es lo que sucede? Que antiguamente los manuscritos o los escritos se hacían en rollos, ¿ya? En rollos. Solo que cuando usted escribe en un rollo, usted no puede escribir mucho, no le cabe mucho, porque el rollo llega a ser muy grande y para manipularlo, para leerlo, usted tiene que extenderlo y entonces se arruina rápido. Entonces los rollos se hacen chiquitos. Entonces los libros antiguos se hacían pequeños. En nuestra Biblia, por ejemplo, nosotros tenemos una cosa un libro que se llama Primero de Samuel y tenemos otro que se llama Segundo de Samuel, ¿verdad? ¿Por qué existe Primero de Samuel, Segundo de Samuel? Porque el libro de Samuel era muy grande, entonces no cabía en un solo libro. Había que escribirlo en dos libros, porque era en rollos, entonces no cabía mucho. Entonces, un rollo era Primero de Samuel, otro rollo era Segundo de Samuel. Primero de Reyes, Segundo de Reyes. Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas. Primera Corintios, segunda, no, ahí sí no. Primera Corintios es una carta, segunda a los Corintios es otra. Ahí sí no era por la cantidad. Pero generalmente tenemos primero y segundo porque no cabía en un solo rollo. De pronto, en el siglo cuarto de nuestra era, usted diga como un milagro, no sé, eso parecía algo tan sencillo, pero no se había descubierto. Se inventa ya no escribir en rollos, sino escribir en esta forma en que nosotros tenemos hoy en día los libros. O sea, se inventó. Le diga, pero ¿y eso cómo sucedió? Bueno, eso es una intuición, pues se inventó esa cosa que nosotros llamamos libro. Pero como al rollo se le llamaba libro, entonces a esto técnicamente le vamos a llamar códice. ¿Sí me explico qué es un códice? Códice es un formato de libro, como el que nosotros tenemos hoy en día. Muy bien. Se inventó el códice. En el códice, ahora usted sí puede meter todo, todo lo que le quepa. Usted lo mete todo, llena esa cosa. Bien, entonces, y también empiezan a escribir en un material diferente que se va a llamar pergamino. El papiro es, les decía, un papel hecho que es muy frágil, pero el pergamino se hace de las pieles de los animales. Entonces, es un material más durable. Entonces, va a tardar más. Ahora, déjeme contarles la historia de este códice. Bueno, ahorita solo estaba explicando por qué esto se llama códice, ¿no? Bueno, este códice que tenemos acá es el códice sinaítico. Es muy famoso porque en aquella época los ateos, ¿sí? Como siempre, ¿no? Ustedes lo saben, se burlaban de los cristianos diciendo, ustedes ni siquiera tienen muy buenos manuscritos. ¿Saben? Paréntesis, disculpe que esté haciendo muchos paréntesis y tal vez los esté perdiendo un poquito con mi disertación. La próxima vez prometo que voy a ser más práctico, ¿no? Eh, pero aquí hay mucho material. Miren, los ateos siempre se burlan de los cristianos. Y a veces nos dicen, mira, ustedes ni siquiera tienen los originales del Nuevo Testamento. Entonces, ¿de qué están hablando? Por lo que yo acabo de decir hace un rato, que no tenemos los originales. ¿De qué están hablando? Y uno le dice, o sea, uno responde, bueno, ¿y ustedes se fanfarronean mucho de quién? ¿De Sócrates, de Platón? De la República de Platón, ¿cuántos manuscritos tienen? Bueno, existen 10 manuscritos de la República de Platón y no son buenos. Todos datan de 1000 años después que se escribió la obra. ¿Cuántos manuscritos tenemos nosotros del Nuevo Testamento? Pues tenemos más de 5000. Pero ya se fijó usted, ¿cuántos tienen ellos? 10. ¿Cuántos tenemos nosotros? 5000. ¿Quién tiene más? ¿De qué época tienen ellos? De muy mala calidad. Nosotros tenemos muy bueno. Por eso dice que hoy en día la crítica textual, que se llama esta ciencia que compila los manuscritos, es tan precisa que podemos estar seguros al 99% que tenemos el texto original. Es decir, el que salió de las manos de los apóstoles. No tenemos el manuscrito original, pero podemos tener certeza de tener el texto original. Cierro paréntesis. Como en aquella época, en el siglo XIX, estoy hablando del 1800, 1840, 1850, los eruditos se burlaban de los cristianos diciendo, ustedes ni tienen buenos manuscritos. Apareció un señor que se va a llamar Constantin, o Constantino, si usted quiere, en español, von Tischendorf. ¿Y este quién es? O sea, ¿quién es este señor?
Este es un erudito, es alguien que sabe muy bien hebreo, griego, que conoce estas lenguas y que tomó como su pasión, la pasión de su vida, ir eh, encontrar manuscritos antiguos, de los manuscritos más antiguos, digo él. Quiero manuscritos antiguos para tener el texto original, lo más cerca que nos acerquemos. Y por eso es que él viaja a todo el mundo antiguo, al mundo antiguo, a tratar de encontrar esos manuscritos. Así, por ejemplo, él llegó y él nos cuenta esta historia. De hecho, era un poquito, en aquella época no había mucho, ¿cómo se llama este? Mucha ética. Entonces llega a este monasterio, que ustedes ven aquí rodeado por paredes. Este es un monasterio antiguo. Es el monasterio de Santa Catalina, así se llama. No es que yo le esté poniendo el de santo, ¿no? El monasterio de Santa Catalina está ahí al pie de un monte que se le llama el Monte Sinaí. Ya sé que si ustedes han escuchado, pues conocen el Éxodo, saben que Dios reveló su ley en el Monte Sinaí, ¿cierto? Pero el Monte Sinaí nadie sabe dónde está. O sea, cuando uno llega a la península de Sinaí, eso es casi del tamaño de la mitad de Dominicana. Y a uno le dicen, ahí está el monte Sinaí, sí, pero ahí solo montes hay. ¿Cuál fue el monte donde Dios reveló su ley? Nadie sabe. Pero cuando la mamá de Constantino llegó hasta ese lugar, ¿no? Y preguntó dónde está el monte Sinaí, pues la gente del lugar le encontró el monte más bonito, más imponente que se va. Aquí está el monte Sinaí. Y más adelante hicieron ahí un monasterio, que usted mira ahí, para que la gente se espiritualizara. Y si usted va hoy en día a Israel, ¿no? Como todos esos hermanos que viajan, que a mí me encantaría ir, no he ido, y llega hasta el monte Sinaí, pues va a llegar al más imponente, pero de que ahí Dios se reveló a Moisés, pues eso no estamos seguros. Pero te le ponen el más bonito. Entonces, al pie de ese monte Sinaí, donde uno sube y pasa la noche arriba y se siente ya con los ángeles y todo, como que vuela, al pie de ese monte está este monasterio que usted está viendo acá, que se llama el monasterio de Santa Catalina. Allí los monjes se dedicaron a hacer manuscritos, o sea, a copiar la Biblia, que el monje no dedicaba a otra cosa, que no tiene ningún trabajo, ¿no? A copiar la Biblia a mano, a copiar la Biblia a mano. Y entonces este señor, Konstantin von Tischendorf, llega a este lugar a examinar manuscritos, a ver manuscritos. Entonces nos cuenta él. Entonces la historia que él nos cuenta. Que él estaba sentadito allí cuando de pronto miró en un canasto un montón de hojitas de manuscrito. Y entonces él preguntó, ¿y esos manuscritos qué van a hacer con ellos? Y le dijeron, mira, estos manuscritos, lo que pasa son viejos, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que los vamos a quemar para calentarnos un poquito en el invierno. Entonces estamos escogiendo hojas de manuscritos que nos van a servir como leña, porque si usted se fija, hay pura piedra, o sea, ahí no hay árboles, ahí no hay leña, ¿no? Y hace frío en el invierno. Entonces, él se queda mirando y agarra las hojas y empieza a leerlas y se fija la calidad de manuscrito y la antigüedad. Así que les dice, mira, yo quiero este manuscrito, ¿no? Me interesa este manuscrito. Y se lo dan. Y el hombre les dice, préstenmelo, préstenmelo. Y ellos le dicen, pero si usted lo devuelve, claro, cuando ustedes quieran, yo les devuelvo el manuscrito. Pues resulta que se lo prestaron y el hombre lo llevó y nunca más lo regresó. Entonces era un ladrón de manuscritos. Sí, pero el manuscrito lo iban a quemar, entonces gracias a él nosotros lo tenemos hoy en día. Entonces, él rescató, podríamos decir, este manuscrito tiene toda una historia porque este perteneció a los rusos, él se lo regaló al zar ruso porque los rusos eran dueños de este lugar o de esta iglesia, de este monasterio, y luego los rusos cuando se hicieron comunistas no creían en Dios, vendieron ese manuscrito por 100,000 libras. Eh, 100,000 libras esterlinas de Inglaterra a los británicos y por eso hoy en día se encuentra este manuscrito ahí en el Museo Británico. Bueno, pero voy a contarles un poquito acerca de él, un poquito hablar acerca de él. ¿Por qué es tan importante este manuscrito que se llama Sinaítico? Porque este es no el más antiguo, hay manuscritos más antiguos que él, pero en esa forma que yo les mostraba hace un rato, o sea, en fragmentos, ¿no? Entonces es por sí el manuscrito completo del Nuevo Testamento,
muy antiguo, escrito en 4 columnas en un griego que se va a llamar uncial, que son puras mayúsculas y se llama uncial porque cada letra es del tamaño de la uña del dedito gordo suyo, más o menos cada una de las letras, entonces te mira el tamaño de ese manuscrito y su importancia. Hay otro manuscrito también muy importante que es el manuscrito Vaticano, ese que tenemos acá en 3 columnas, se le llama Vaticano porque fue encontrado, este es el sinaítico que tenemos acá, este es el Vaticano, fue encontrado en la Biblioteca del Vaticano, que no es muy vieja esa biblioteca, pero el manuscrito sí data del siglo tercero, cuarto, más o menos, no del siglo cuarto. Entonces quiere decir que son manuscritos muy antiguos que nos dan una versión muy aproximada de la Biblia. Hoy en día nosotros no necesitamos encontrar o no necesitamos estos manuscritos. Déjeme contarle cómo va esta situación. Mire, digamos, yo puedo leer griego, no como leo español, ¿sí? Pero sí como leo inglés. Entonces puedo leer el griego. Yo consulto los manuscritos, el Vaticano, el Sinaítico, el Alejandrino. No, no consulto eso. No tengo no tengo el acceso y no tengo la habilidad porque si usted ya se fijó, eso es a mano, eso cuesta mucho entenderlo. ¿Usted alguna vez ha tratado de leer algo en letra cursiva, en letra de carta, a mano? Eso es muy difícil. Entonces no tengo esa pericia. Lo que yo hago es leer este Nuevo Testamento que está acá. Yo les muestro aquí 2 versiones de este Nuevo Testamento, que son el Nuevo Testamento en griego. El Nuevo Testamento de la Nestlé Aland se llama así porque 2 grandes eruditos trabajaron en él, Nestlé y Aland, o el que utiliza las Sociedades Bíblicas Unidas, que en su 5ª edición es el más nuevo que nosotros tenemos, o sea, el Greek New Testament de las Sociedades Bíblicas Unidas, así se le llama este rojito. Entonces, cualquiera de estos dos es el que a nosotros nos sirve y paso a mostrar cómo sería una página de este Nuevo Testamento, cómo es por dentro. Aquí usted tiene una información bien precisa, o aquí lo que usted tiene es el texto. ¿Ah? El Nuevo Testamento en griego. Yo me imagino que nadie, pues acá o así podemos leer esto, pero no se preocupe, ya solo es para información, ¿no? Entonces, aquí está el Nuevo Testamento en griego, el texto griego. A la par, nosotros tenemos lo que llamamos una concordancia, que siempre se usa en todas las Biblias. La concordancia se pone a la par, una sola columna en griego, concordancia. Y lo importante es esto que está aquí abajo. Esto que está aquí abajo se llama el aparato crítico y esto es lo que a uno le importa de este Nuevo Testamento. Bien, ese aparato crítico que ya lo muestro acá parece un lenguaje de matemática. ¿Qué es lo que está haciendo este aparato crítico? No, este aparato crítico, aquí está el texto en griego, por ejemplo, aquí dice, yo creo que este es un pasaje de Gálatas, que el, el, el Zoom no me deja leer el parrafito, ahí está. Entonces dice, ¿para qué entonces la ley? ¿O qué entonces la ley? Este punto y coma es un signo de interrogación. Fue añadida a causa de las transgresiones, coma, hasta que viniera o no viniera la simiente, esperma, la palabra en griego, a la cual se dio la promesa o se ha dado la promesa. Pero esto es Gálatas, esto es griego. Pero aquí lo que nosotros tenemos es de esos 5.000 manuscritos que usted mira, que algunos son fragmentos, algunos son grandes, otros son pequeños. De esos 5.000 manuscritos, aquí el versículo 19, por ejemplo, el versículo 19, acá, si usted vio cuando yo empecé a leer, aquí hay una señal crítica. Esto que está aquí es una comita, que eso es parte del aparato crítico, y una comita que cierra, una comita que abre y una comita que cierra. Entonces, en el versículo 19, el aparato crítico está la comita que abre, entonces me va a dar a mí lo que algunos otros manuscritos presentan. D es un manuscrito, ¿no? Entonces, este manuscrito tiene esta otra versión que está corrigiendo esta palabra. No dice fue añadida, sino dice fue entregada. Eso es lo que está corrigiendo. Y aquí, por ejemplo, tenemos nosotros esta señal, ven esta letrita que está aquí, esto en hebreo es una Aleph. Esto está diciendo que el texto del Sinaítico es el que se señala, ese manuscrito que mirábamos que se había encontrado por Tischendorf allí en el monasterio de Santa Catalina,
Ese manuscrito, cuando dice texto, es el texto 19 que está aquí. Ese está defendido por el sinaítico, el manuscrito sinaítico, el códice alejandrino, está por el códice vaticano, y así le aparece a usted todos los manuscritos que apoyan esta versión que ellos pusieron, pero al mismo tiempo le ponen a usted la otra versión. Dicho de otra manera, cuando yo compro un Nuevo Testamento griego, que sería este, el que estoy examinando ahorita, este no, este que estoy examinando ahorita, yo prácticamente he comprado los 5.000 manuscritos. Solo que para eso usted necesita dos cositas. Saber griego y saber interpretar el aparato crítico. ¿Qué tan difícil es? Ah, no. Es como saber inglés. ¿Alguno de aquí sabe inglés? ¿Habla inglés? Ven, es igual. La única diferencia, ya les voy a contar, es que si usted sabe inglés, usted puede conseguir un buen trabajo, pero si sabe griego, no. Así que es más útil, ¿no? ¿Sí me entiende? Usted sabe inglés, usted consigue un buen trabajo de traductor, un call center, se va a Estados Unidos. O sea, y entonces, por eso, cuando alguien me pregunta, ¿debo aprender griego? Le digo, aprender un idioma, aprende inglés. Aprende otro idioma, aprende alemán. Y el griego, pues, eso es amor al arte, eso es amor a la escritura. Entonces, en mi caso, yo siempre leo el Nuevo Testamento en griego. O sea, siempre, ya no lo leo en español. Y eso me ha dado a mí una gran bendición, por decirlo así. O sea, a mí me encanta. O sea, es algo que, pero que mi pasión es la Biblia. Entonces, si mi pasión no es la Biblia, no vale la pena. Pero es algo más que yo vivo por pasión, por amor a la escritura y porque las traducciones traicionan. Ahora, si usted no sabe griego, sigo. Cae conmigo entonces, dice usted. Bueno, vamos a avanzar. Ahí me perdonan que hoy estoy muy, ¿cómo se llama este? Muy erudito. Si usted no sabe griego, tiene ante sí las diferentes traducciones. Y vamos a pasar a contar algo acerca de esas traducciones. Empecemos con la primera, la Reina Valera. ¿Cómo surgió? Este señor que está aquí se va a llamar Casiodoro de Reina. Y déjeme contarle un poquito de su historia. Casiodoro de Reina, eh, 1500, año 1500, es un monje, ¿no? Es español y es un monje. Hoy en día, España es el país, tal vez no el país, pero sí uno de los países más atrasados de la Unión Europea. Y los países que hablamos español estamos muy atrasados con relación a los países que hablan inglés o alemán. Usted sabe eso, no tengo yo que contarse, ¿no? Todos queremos ir a Estados Unidos para trabajar allá o para estudiar allá, ¿no? Porque si uno dice me gradué de una universidad en Estados Unidos, pues, uy, es inteligente, ¿no? Hace 500 años, cuando nació Casiodoro de Reina, la cosa era al revés. ¿Sí? España era el país más avanzado probablemente del mundo. Probablemente porque no sé. En China, en esa época, estaba la dinastía Ming, que era un avance tecnológico increíble, así de que China no era atrasado, era muy, muy adelantado, en punta estaba en esa época, pero, qué sé yo, España, en lo que es Europa, era el país más avanzado que había. Entonces, la erudición estaba ahí. Este señor, Casiodoro de Reina, era un monje, no voy a contar toda la historia porque sí, se me hace larga y yo quiero meterme mucho a las preguntas hoy. Hoy quiero dejar más espacio para preguntas. Entonces, este señor era un erudito. Ahí, siendo católico y siendo monje, el hombre pone a estudiar y estudia y estudia. Y les encanta eso de las escrituras. Me disculpan, voy a apagar mi celular, ¿sí? Si no lo apago va a seguir sonando y sonando y sonando. Entonces, oye, entonces este señor era un erudito en lenguas, siendo católico. Bueno, y es que la Iglesia Católica, voy a contar algo de historia, no era que en aquella época era muy ignorante, no. La Iglesia Católica era universal. Había mucha ignorancia en ella. La gente común
era muy ignorante, pero no era muy ignorante porque la iglesia los hacía ignorantes, sino era muy ignorante porque en aquella época todo el mundo era ignorante. ¿Ok? Entonces, para predicarle a gente que no sabía ni leer ni escribir, la iglesia pues tampoco preparaba a sus curas. El cura común y corriente era una persona no educada. Muchas veces el sacerdote ni siquiera sabía leer ni escribir y a veces hasta caminaba descalzo. Era típico en esa época. Pero, ¿qué importaba? Él solamente se aprendía unas cosas en latín y daba la misa porque la gente era muy supersticiosa y no le importaba el contenido de la escritura, sino lo que le importaba es que se hiciera la misa, ya estuvo. Si usted se fija, y no quiero ser muy crítico, el mundo evangélico es muy así hoy en día. O sea, ¿qué me importa lo que diga el pastor? Usted, dele al sermón ahí, dele, y no le estoy poniendo ni atención. Usted no me interesa. Y no me interesa lo que usted diga, solo me interesa que haga un culto en mi casa para que saque a los malos espíritus, ¿no? Porque si usted no viene, entonces aquí el diablo me mete. Entonces así piensa la gente, así era en aquella época. Entonces los sacerdotes eran ignorantes. Porque el sacerdote, déjeme contarle otra historia, tenía mujer y tenía hijos para esa época. Usted llegaba a un pueblito, decía, ¿y dónde vive el cura? Le decía, vaya en la casa de arriba, ¿dónde están esos niños? ¿Y los niños quiénes son? Pues son los hijos del cura. Uy, el cura está casado. No, no está casado, pero ahí vive con una señora que le tiene todos esos hijos. ¿No me cree? Mire la película Pandillas de Nueva York de Alejandro DiCaprio, de Leonardo DiCaprio, Alejandro, de Leonardo DiCaprio, y usted va a ver que era el hijo del cura, y todo el mundo sabía que era el hijo del cura. Era la época, así estaba esa época. Bueno, entonces, así las cosas, el sacerdote no era muy educado, les decía, la gente no era muy educada, solo se sabía unas frases en latín, pero el monje, ahora, no sé si usted me entiende la diferencia entre sacerdote y monje. Sacerdote es el que da la misa. Monje es el que se aparta de mujer, de la vida mundana, y se va al monasterio y allá estudia. El monje era muy preparado. Entonces, Casiodoro de Reina es monje y ellos pasan estudiando toda la vida. Él lee griego, él lee hebreo, él hace toda esa cosa. Y tiene un grupito de gente que estudia la Biblia. En todos lados se estudia la Biblia. Erasmo sabe griego. ¿Ya? ¿Te acuerdan de Erasmo que vimos hace un ratito? Zwinglio, que es de la Reforma, sabía griego. O sea, toda esta gente de los monjes sabía, entendía. Martín Lutero era un doctor en teología. O sea, esa es gente que entiende, que sabe. Pero el sacerdote común, él es ignorante. Bien. En aquel tiempo, la Iglesia Católica sí le interesaba que la gente tuviera acceso a las escrituras. O sea, eso sí le importaba a la Iglesia Católica. Y entonces hacía programas para que la Biblia pudiera ser tenida por la gente. Pero la Iglesia Católica estaba unida. De pronto, en Alemania, lo que hoy en día es Alemania, surge la Reforma Protestante y la Reforma Protestante lo cambió todo. Porque cuando Martín Lutero divide la iglesia, ¿no? Y forma la iglesia luterana, después se divide más y se forma la iglesia reformada, la iglesia anglicana y todos los movimientos de reforma que se dan, entonces la iglesia católica como tal se hermetiza, se cierra. Martín Lutero se pelea con la iglesia católica, si usted sabe esa historia. Si usted está pensando que es por el tema de la fe contra las obras, está equivocado. La razón por la cual Martín Lutero pelea contra la Iglesia Católica es por el tema de las indulgencias. Quiere decir la plata. Porque allá en Roma, el Papa está construyendo una gran capilla que se llama la Capilla Sixtina y necesita plata para terminar su capilla, lo que hoy en día llama el Vaticano. Necesita dinero. Entonces, para poder conseguir dinero, Papa, ¿no? Empieza a vender perdón. Si tú cometiste cualquier pecado, yo te perdono y te vendo el perdón. Entonces, eso se llama indulgencia. Indulgencia significa perdón. Entonces, yo te perdono y te vendo la indulgencia. Listo. Entonces, la pelea entre los protestantes y los católicos tiene que ver con el dinero, ¿no? Pero luego esa pelea se traslada hacia otros lugares. Estamos en España. Entonces, en España hay una libertad de erudición, los monjes estudian muy bien la Biblia, este Casiodoro de Reina está estudiando la Biblia, la estudia en su idioma original, tienen ideas muy ingeniosas, ellos quieren reformar la iglesia porque la iglesia está corrupta, etcétera, quieren hacer todo eso. Pero como ya se dio la reforma protestante allá en Alemania, entonces el mundo español, antes
de que inicie una reforma en España, va a curarse en salud, dicen acá, y va a perseguir a los que tengan ideas protestantes. Y antes de que me maten, dijo Casiodoro de Reina, me largo de aquí. Y él y sus amigos una noche se escaparon y huyeron. Vámonos. ¿Hacia dónde se fueron? Ellos van a ir o van a buscar llegar a una ciudad que en aquella época era donde todos los protestantes de todos los lugares llegaban, que se llamaba Ginebra, porque en Ginebra gobernaba un reformador que se va a llamar Juan Calvino. ¿Recuerdas de esa historia? Juan Calvino es un reformador, está reformando la iglesia francesa. Allí en Ginebra es donde este Casiodoro de Reina empieza a traducir la Biblia al idioma español. Pero ya no a partir de la Vulgata Latina, sino a partir de los manuscritos originales. Y para traducir el Nuevo Testamento, él utiliza el Nuevo Testamento que ha hecho Erasmo un poquito antes. Lo que yo llamaría el Textus Receptus, ¿sí? Él va a utilizar ese Nuevo Testamento para traducir la que se va a llamar más adelante la Biblia del Oso. Miren, la historia de este señor fue tan triste, fue perseguido, o sea, por haber traducido la Biblia, por haber cometido ese pecado, él fue sumamente perseguido, su cabeza tenía precio por toda Europa y ni siquiera pudo estar ahí en Ginebra. Juan Calvino es una persona muy inteligente, a mí me encanta cómo él escribe, pero también no era una persona espiritual. Si por las obras fueran, le aseguro que no está en el reino de los cielos, porque era terrible. Él tenía sus ideas y usted no le podía contradecir sus ideas porque le contradecían sus ideas, estaba quieto. Y Casiodoro de Reina era un teólogo al que no se chupaba el dedo, por decirlo así, y en determinado momento le contradijo varias de sus ideas y eso significa te me largas de aquí. Entonces él tuvo que andar por todos lados. Sin embargo, hizo esta traducción que es muy buena para la época, que se va a llamar la Biblia del Oso, porque él le colocó en la imagen de un osito alcanzando una cajita de miel, ¿no? O sea, la miel es las escrituras y el osito es el que está tratando de conseguir algo de su miel. En el 1569, Casiodoro de Reina traduce la Biblia entonces al español y esta Biblia fue perseguida por la Iglesia católica. Muy bien. La Iglesia Católica en aquella época no perseguía todas las Biblias. Si usted tenía en su casa una vulgata, tranquilo, no lo perseguía. Pero si usted tenía una Biblia de esta del oso, entonces, eso era peligroso, eso era prohibido tener. Muy bien. Esa Biblia del oso no fue muy buena dentro del mundo protestante. El mundo protestante no la recibió bien. ¿Sabe por qué? Porque a Juan Calvino no le gustaba. Simplemente porque a Juan Calvino no le gusta la Biblia, entonces dice, no, esa Biblia no sirve. Pero Juan Calvino habla español, no. ¿Habla griego? No. ¿Habla hebreo? No. Entonces, ¿cómo es capaz de decir que esa Biblia no sirve? No quiero ser grosero, pero muchas veces nosotros decimos eso. ¿Sabe usted que el gobierno político, el presidente ¿cómo se llama este? De Dominicana no sirve? Y usted dice, ¿y usted quién es? No, yo ni siquiera he puesto un pie en Dominicana, no he estado por allá, no sé ni qué ha hecho, pero yo ya dije que no sirve. Entonces, muchas veces nosotros hacemos eso, ¿sí? A veces sale una traducción de la Biblia y yo digo, la traducción no sirve. ¿Y usted cómo sabe que no sirve? ¿Usted sí sabe griego, sabe hebreo? No, pero sé español, pues por lo menos sé español. Pero Calvino juzga la Biblia, ni siquiera sabe español, ni siquiera sabe griego, ni siquiera sabe hebreo, no sabe nada. Pero dice que no sirve porque la escribió un hombre que a él le cae mal, que se llama Casiodoro de Reina. Entonces no sirve y no la usa. Ahí es donde surge este otro personaje al que la historia creo que ha reconocido un poquito más de la cuenta. Este se va a llamar Cipriano de Valera. Cipriano de Valera agarra la Biblia del oso. Aquí estoy hablando algo que yo no conozco a ciencia cierta, pero que podría conocer, podría saber y podría traer una explicación más precisa, pero no es el tema.
agarra la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina y le hace algunas modificaciones y entonces ya crea lo que se conoce como Reina Valera. Los historiadores dicen, ¿no?, que lo que Cipriano de Valera hizo fue nada. O sea, que copió el texto simplemente y digo, ahí está. Solo que yo le voy a hacer una versión. O sea, es como que yo me pongo a la altura de aquel erudito, copio su trabajo y digo que yo le colaboré y que yo le hice ediciones, le hice cambios y lo modifiqué y lo compuse. Y ahora sí, ahí lo entregamos. O sea que es completamente injusto que la Biblia se llame Reina Valera. Debería de llamarse solo Reina. ¿Sí? Me explico lo que estoy afirmando, ¿sí? Porque él no le hizo nada. Pero si no le hizo nada, ¿por qué lo hizo? Aquí viene la razón. Cipriano de Valera, este sí es amigo de Juan Calvino. Ahora Juan Calvino sí va a apoyar la versión y por eso esa se hace la versión más importante en las iglesias protestantes de habla hispana, porque Juan Calvino le dio su sello. Algunos dicen que la Reina Valera, aquí es donde yo no tengo la erudición, ¿sí?, donde yo no tengo el conocimiento. Entonces estoy hablando de lo que no manejo a 100%. Pero algunos dicen que las modificaciones pequeñas que le hizo Cipriano de Valera a la Biblia del Oso fueron modificaciones para que esta Biblia concordara con la teología calvinista. Ahora, yo eso no lo sé. Podría saberlo porque bastaría con agarrar la Biblia del Oso y agarrar la Biblia, la Reina Valera primera, la que hizo Cipriano de Valera, y comparar dónde fue que modificó, qué cosas fue que cambió, y a partir de allí, de las cosas que cambió, decir, ok, sí, está apoyando la doctrina calvinista. La Reina Valera, de hecho, apoya mucho doctrina evangélica por cuestiones que ha añadido o que ha puesto. Le pongo aquí un par. ¿Sí? Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 14. Si alguno habla en lengua extraña, okay, la palabra extraña no aparece en ningún manuscrito griego. Fue añadida. Allí dice simplemente si alguno habla en una lengua. Pero cuando uno lee, si alguno habla en una lengua, uno inmediatamente piensa en un idioma, como sea el inglés, el portugués, el francés, el escita, lo que sucedió en Hechos 2. Pero como allí los traductores de las sociedades bíblicas le agregan la palabra extraña, la mente cambió y uno piensa en el sentido pentecostal de la jerigonza que ellos pronuncian en sus cultos. ¿Sí me estoy explicando dónde hay un cambio sutil que usted dice, y ese cambio, dónde se originó? ¿Cómo se originó? Como les digo, es algo que yo podría saber, pero que lamentablemente no sé y no hice para esta presentación. Pero que cualquiera de acá puede conseguir en internet la Biblia del Oso, la Primera Reina Valera, el texto íntegro y empezar a leer y empezar a ver, ah, mira este añadido que le hicieron acá, este agregado que le hicieron acá. ¿Por qué le hicieron esto? ¿Por qué le hicieron lo otro? Bueno, entonces así surge la Reina Valera, que ha sido la Biblia más influyente y más importante en el mundo de habla hispana. Más adelante se va a formar las Sociedades Bíblicas Unidas. ¿Qué es esto? Es una organización internacional, interdenominacional, que se dedica a la traducción de la Biblia. Y ellos van a empezar a traducir la Biblia al español. Pero para no agarrar una Biblia para no empezar de cero, lo que ellos hacen es agarran la Reina Valera, esa, y la van a ir reeditando. ¿Sí me explico? La van a ir reeditando. Y por eso, a partir del 1909, que es donde aparece la Reina Valera versión antigua, que me imagino que varios de los que estamos aquí utilizamos en algún momento esa traducción, si usted te recuerda tal vez, utilizamos esa traducción, Reina Valera versión antigua. Entonces, esa fue la primera que las Sociedades Bíblicas Unidas pusieron como la Biblia oficial de ellos. Bueno, ¿cuál es el problema con esa Biblia? Ya vamos a explicar un poquito más adelante. La Reina Valera tiene dos problemas.
Agarremos la de 1909. Aquí les puse a ustedes la versión antigua, Santa Biblia, 1909. ¿Qué tan buena es esa Biblia? La original es bastante buena, es como Reina Valera. El problema que tiene esa Biblia, que les cuento, es que por ser vieja, 1909, perdió derechos de autor. ¿Qué significa eso? Que las sociedades bíblicas unidas ya no son dueños de esa Biblia. Yo puedo agarrarla, yo puedo agarrarla y reeditarla a como a mí me dé la regalada gana. ¿Qué es lo que pasa? A la par les muestro a ustedes, en la fotografía que les estaba presentando, la Biblia mormona, la Sagrada Biblia, ¿no? El libro de Mormón y la Sagrada Biblia. ¿Qué pasa con la Biblia mormona? Vienen los mormones a su casa, a la casa suya, pues tal vez no van a llegar, porque no van a querer, pero a la casa de cualquier cristiano. Y le dicen, quiero que estudiemos un poquito la Biblia. Ellos no van a arrancar con el libro de Mormón. La primera clase que le van a dar a usted, se la van a dar con la Biblia. Y le van a decir, queremos leerle pasajes de la Biblia. Usted rapidito dice, ¿qué Biblia? Y ellos le van a decir la Biblia Reina Valera. Mira, que tenemos aquí la Reina Valera. ¿Ok? Y ellos no van a permitir que usted use su propia Biblia, sino que ellos, ¿para qué le busco el texto? Entonces yo se lo busco acá y se lo muestro. Pues resulta que la Biblia que ellos tienen sí es Reina Valera, pero tiene cambiados los textos que ellos quieren cambiar. ¿Sí me explico? Los textos que a ellos les convienen están cambiados. Las sociedades bíblicas unidas no puede hacer nada contra ellos. ¿Por qué? Porque ya se le venció la patente. Si yo escribo un libro, por ejemplo, yo soy dueño de ese libro. Y si yo patento ese libro, pues usted no lo puede cambiar, porque entonces yo a usted lo demando y le saco plata. ¿Sí? Pero hay un tiempo en que se vence la patente y después del tiempo vencido yo ya no puedo hacer nada. El libro ya no es mío, ya es de todo el mundo. Todo el mundo puede hacer con él lo que le dé la gana. ¿Me explico en cuanto a ese concepto? Entonces los mormones le cambian. Ahora, los mormones, no, no solo los mormones, los adventistas. Yo no sé si usted sabía o no, pero la iglesia adventista tiene su propia Reina Valera. Antes apoyaba a las Sociedades Bíblicas Unidas y de hecho era el que más plata le ponía a las Sociedades Bíblicas Unidas. A ellos se apoyaba mucho económicamente. Pero las Sociedades Bíblicas Unidas empezó a hacer cosas que iban contra la iglesia adventista. Por ejemplo, Reina Valera 1960 es una traducción obviamente contra el mundo adventista. Eso no es un secreto. Si usted se fija, por ejemplo, en la versión antigua, dice, entonces ese día era sábado, ¿no? Pero como la iglesia adventista enfatiza mucho el sábado, entonces la Reina Valera 1960 dice, ese día era día de reposo. Entonces le quita la palabra sábado. Y siempre, y le pone un asterisco y abajo le dice, aquí equivale a sábado. Entonces, si aquí equivale a sábado, ¿por qué no pusiste sábado arriba? Ya estuvo. O sea, no te hubieras molestado por ponerme día de reposo arriba y ponerme sábado abajo. Entonces, debido a eso, la iglesia adventista agarra la Reina Valera 1909 y dice, la versión antigua es la que usamos nosotros, pero le cambia sutilmente los pasajes que a ellos les benefician. Por ejemplo, el caso de Jesús hablando al ladrón en la cruz. De cierto te digo, dice la versión 60, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero en la versión adventista dice, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Entonces, a eso le cambia la interpretación porque en la interpretación de la 60 es que el ladrón ese mismo día iba a estar con Jesús, pero en la versión adventista es que ese día fue que Jesús le dijo que algún día más adelante en el futuro estaría con él en el paraíso. Entonces, ¿me entiende? Se hace eso. Incluso ha salido también la Biblia Recobro, si usted ha visto, y otro montón de cuestiones que se ha hecho con la Reina Valera. Entonces, eso hace que usted piense un momentito.
Si vamos a hablar de Reina Valera, vamos a hablar de Sociedades Bíblicas Unidas y entonces hablamos de la Reina Valera 60, 95 y la contemporánea. Las demás son invención de otras iglesias. Primer problema que tiene. Segundo problema que tiene la Reina Valera es que cuando se hizo la primera, 1500, ¿acuerdas de la fecha? 1559. Casiodoro de Reina utilizó los manuscritos que tenía a su alcance en la época. Lo mejor que él tenía. Eso fue lo que él utilizó. Pero durante estos 500 años se han descubierto muchos y muy buenos manuscritos, papiros antiguos que se encontraron en Egipto, los unciales, que yo le mostraba a usted un poquito de la historia del códice sinaítico y un poquitito del códice vaticano, porque el tiempo aquí se me va muy rápido, pero ya le mostraba a usted algo de esa historia. Entonces, todos esos manuscritos han producido lo que se conoce como el texto crítico, que también le mostré a usted la fotografía ahí del Nuevo Testamento de la Nestlé Aland, por ejemplo. Entonces, ese Nuevo Testamento crítico que está ahí, no lo utilizan las Sociedades Bíblicas Unidas para traducir Reina Valera, sino que Reina Valera se ciñe a la tradición antigua, es decir, sigue el Textus Receptus, no sigue el texto crítico. La versión de la Reina Valera 1995 tenía la ventaja de que a pie de página le decía a usted, algunos manuscritos no contienen este pasaje o ciertos manuscritos no contienen o la mayoría de manuscritos no tienen este pasaje, ¿no? O sea, hacía eso. Pero esa traducción por alguna razón no fue bien recibida en las iglesias y desapareció. Usted no consigue una hoy en día en las librerías, o sea, eso está extinta. Está la versión contemporánea que ha recibido ciertas críticas, que no ha sido muy buena, la gente sigue usando 60, pero el problema entonces es que usted no tiene acceso al texto crítico. Entonces, por eso es que es importante para nosotros sí utilizar Reina Valera, pero al mismo tiempo pensar en otra traducción de las escrituras. Tenemos aquí un par de ejemplos. Nueva versión internacional. Ok, nueva versión internacional tiene, contrario a la Reina Valera, la virtud de que sí se ciñe al texto crítico. O sea, sí utiliza los mejores manuscritos. Entonces, bien haría usted, por ejemplo, en tener una nueva versión internacional en su casa. Es decir, o consultarla constantemente. Porque a veces usted se va a topar que la nueva versión internacional no va a tener ciertos pasajes de la escritura. Primera de Juan 5:7 no lo va a tener. Le va a señalar muchos otros, por ejemplo, Juan 5:4 no lo va a tener. Y usted dice, ¿por qué no tiene esos pasajes? Bueno, porque en los manuscritos más antiguos y más prestigiados, como es el texto alejandrino, pues no lo va a tener, no tiene esos pasajes, entonces por lo tanto la nueva versión internacional no lo tiene. Entonces tiene esa virtud de que ella se ciñe al texto original, es decir, a lo más cercano al original. Tiene esa virtud, pero va a tener dos defectos. No crea que yo le estoy dando 100% puntos acá, va a tener dos defectos. Primer defecto es que es una Biblia en paráfrasis. Bueno, no sé si es defecto o virtud. Cuando uno lee una Biblia literal, es muy difícil de entender. Reina Valera es difícil de entender. Saludados unos a otros con ósculo santo. ¿Y ve qué significa el ósculo? Tú? Si haces esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Y qué significa ascuas de fuego? ¿Y eso qué significa? ¿No? Y entonces nosotros nos topamos con una traducción que es difícil de entender. La Biblia en paráfrasis quiere decir cuando yo lo traslado al español más moderno. Entonces, cambio las palabras, los conceptos. La Biblia en paráfrasis tiene la virtud de que se entiende más fácil. Entonces, la nueva versión internacional es más fácil de leer que la Reina Valera. Pero aquí viene el problema. Entre más cambie yo el texto, entre más lo modernice, más lo interpreto. Entonces, quiere decir que cuando usted lee Reina Valera, que es más difícil, está más cerca del concepto original. Cuando usted lee Nueva Versión Internacional, se ha masticado más y por lo tanto los traductores han interpretado más por usted. ¿Sí me explico? Si yo hago una Biblia en paráfrasis,
le pongo mis propias palabras y al ponerle mis propias palabras, yo interpreté por usted. Ahora, si yo soy un buen intérprete, bien por usted. Pero si soy malo, mal por usted. Y aquí viene el segundo defecto de la nueva versión internacional. Es una Biblia evangélica. O sea, ¿eso qué significa? Bueno, que la hizo la Asociación Evangélica de Estados Unidos. Es una Biblia gringa. Empecemos ahí, empecemos ahí. Es una Biblia gringa. O sea que no va a hablar mal en contra de la acumulación de la plata. Exacto, esos textos hay que componerlos porque no vamos a hablar mal de eso. O sea que va a hablar bien de la democracia, oye, ¿por qué no? O sea que es una Biblia gringa, es una Biblia evangélica. Dos defectos, no ser evangélico, ser gringo. Y entonces va a defender, en cierto sentido, las posiciones evangélicas en cuanto a varios pasajes que va a interpretar por usted. Entonces usted tiene que tener eso en mente. Es evangélica, es gringa. De hecho, la primera nueva versión internacional que surge en español, si mal no estoy, eso va a ser en 1977, si mal no estoy. No, en el 79. En el 73 se tradujo el Nuevo Testamento, en el 77 se tradujo el Antiguo Testamento, la Biblia completa al inglés, y en el 79 ya se había traducido al español, pero la primera nueva versión internacional del 79 no era una traducción del hebreo y el griego al español, sino era una traducción del inglés al español. O sea, la primera nueva versión internacional era mala, per se. Así nos decían los misioneros ¿cómo se llama en Guatemala, en esa época? Nos decían, que Reina Valera no sirve. La nueva versión internacional, esa es más cerca, se parece más a la versión en inglés. Lo que pasa es que ellos venían usando nueva versión internacional en inglés y les tradujeron la nueva versión internacional al español, solo de inglés al español, y por eso se parecía mucho. Entonces, a ellos les convenía y les parecía, oye, eso es genial, ¿no? Está linda, pero era una pésima traducción, porque está traducida del inglés. Y este es el caso de muchas traducciones modernas, que no quiero yo entrar en detalle en cuanto a esas. Pero digamos, hay muchas traducciones modernas, que primero son una Biblia en inglés, luego son una Biblia en español. ¿Qué pasa con estas traducciones? Que la asociación que traduce esta Biblia contrata personas que no saben griego, ni saben hebreo, solo saben inglés. Ahora ¿y Selvin cómo lo sabe? Porque yo los conozco. Yo conozco al hombre, el hombre no sabe griego y es uno de los traductores de esa Biblia. Entonces yo me pregunto, ¿cómo sucede eso? Pero claro, usted tiene la ventaja de que la tiene ahí solo, y léanla y estudienla, solo analice lo que le estoy diciendo. O sea, esta situación pasa. Por ejemplo, la Reina Valera versión contemporánea. Volvamos atrás. Reina Valera versión contemporánea. ¿Cuántas personas colaboraron en esa Biblia? Una. Ese es un gran defecto que tiene esa Biblia. No es verdaderamente una revisión basada en el griego y el hebreo, sino que es yo le llamo a eso una modernización. Voy a pedir una vez más que prendan eh, su cámara. No me gusta andarlos sacando, pero aparte de la regla. Muy bien. Es una modernización. O sea, es como que yo me ponga, oye, ¿cómo se dice en español moderno? Y empiece a trasladarlo al español moderno. Entonces, es un trabajo que alguien lo hizo, ¿no? Yo sé, pero no es un trabajo muy cuidadoso. Entonces, sucede eso con muchas veces. Ahora, en el 1999, o sea, estuve hablando ya más adelante, se traduce al fin la nueva versión internacional basada en el griego y en el hebreo. O sea, la nueva versión internacional que tenemos hoy en día sí está basada en el texto crítico y sí es una traducción muy buena, pero tiene esos dos defectos, muy gringa y muy evangélica. Paso a la siguiente que ponía aquí en la imagen, la Biblia de Jerusalén, que tiene usted acá. Hay varias de ellas. A mí no mucho me gusta de esta Biblia, que es un poquito cara. O sea, vamos a decir, eso a mí no mucho me atrae, ¿no? Es cara y, bueno, se va a invertir. Usted lo puede conseguir en internet gratis. Eso lo puede hacer. Pero a veces es bueno tener la copia en sólido. A mí me gusta. Yo tengo una, bueno, la tengo en Honduras, así que si la tengo en Honduras no la tengo, porque ahora vivo en Colombia, ¿no? Entonces no la tengo ahorita.
Tengo una que compré hace muchos, muchos años y le saqué bastante el jugo porque hasta que se me deshizo, ¿no? Entonces, es una muy buena traducción. Yo la compré porque es muy literal. La compré en esa época, yo no manejaba griego, no manejo hebreo. Me sé mis palabritas, mis frases y mi gramática hebrea es incipiente. Podría dar clases de principiantes, pues nada más. Entonces no manejo eso. En aquella época no manejaba el griego, entonces comprar una Biblia de Jerusalén era bastante bueno. Y la Biblia de Jerusalén es bastante acertada, muy acertada, solo que es más literal que la Reina Valera y eso hace ah, que sea muy difícil. Por ejemplo, dice Hipócrita, la Reina Valera, saca primero la paja de tu ojo para luego sacar ¿cómo se llama este? La viga que tiene el ojo, el prójimo. La Biblia de Jerusalén no dice paja, dice brisna. Y usted dice, ¿y esa cosa qué es? Que en este mundo es brisna. Saca la brisna de tu ojo. Pues resulta que la brisna es la basurita que cae del trigo. Esa basurita que cae del trigo, la que le cae uno al ojo. Y Jesús estaba hablando de eso. Pero entonces lo deja así tan serio que eso es muy difícil traducirlo. Digo, muy difícil interpretar. Aparte de eso, hay muchas veces que, por ejemplo, en el griego se utiliza presente, pasado, o sea, para explicárselo un poquito más, el griego es una lengua distinta del español y por lo tanto a veces se utilizan expresiones que son difíciles de entender, que los traductores, solo les pongo un ejemplo acá. En griego, Efesios 1:3 al 14 es un solo versículo. Entonces que dice, bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Desde allí hasta las arras del Espíritu es una sola oración. Una sola oración. Si usted agarra Reina Valera, usted va a encontrar divididas en varias oraciones. ¿Y eso por qué? Porque nuestra mente no es como la de los griegos. Nosotros pensamos en fragmentos chiquitos. A ver, le muestro un ejemplo. Nuestra boca es más pequeña que la boca de una persona antigua, en la Edad Media. O sea, nosotros tenemos boca más chiquita, sí. Y por eso a usted le salió una cosa que se llama muela del juicio. Yo creo que ya no estoy hablando de Biblia, ya me metí al rollo de arqueología, ¿no? Pero, ¿cuántos de ustedes le salieron la muela del juicio y lo único que sirve esa muela, la última, la cordal, lo único que sirve es para doler y para que un dentista se la saque a usted y se gane su platica? Porque usted dice, ¿para qué me sirvió a mí esa muela? Pues para nada. Pero a la persona en la Edad Media sí le servía esa muela porque en aquella época no había cuchillo y tenedor, no se comía con eso. Entonces le decía a usted, mire, agárrele ahí a la vaquita que está asándose ahí. Y usted, pero ¿y con qué le corto? Con los dientes, mijo. Entonces usted abría la boca lo máximo que podía y le cortaba el pedazo de carne a eso y lo jalaba con toda la fuerza. Entonces esas muelas servían y la boca de la persona era más grande. Pero hoy en día, como nosotros inventamos el tenedor y el cuchillo y partimos la carne en trocitos, entonces nos la metemos acá, entonces esas muelas ya no sirven. Y por eso es que a ciertas personas ya ni siquiera les salen hoy en día. O sea que el ser humano en el futuro va a tener menos muelas. Yo creo que sí, va a tener menos muelas que las que tenemos hoy en día nosotros. Bueno, volviendo al caso, tengo un bebé de 6 meses acá y a ese no se le puede cortar en trocitos. Hay que hacerle papi, hay que licuárselo porque él no puede digerir. Bueno, entonces los latinos pensamos en trozos más chiquitos. Los griegos piensan en trozos más grandes. Entonces, eso era una sola oración y cualquier griego lo entendía, porque su mente estaba acostumbrada a los pedazos grandes. Pero hoy en día nosotros no lo entendemos, entonces las traducciones modernas lo cortan en pedacitos. Si usted mira esa nueva versión internacional, es en trocitos más chiquitos todavía. Bueno, vuelvo. La Biblia de Jerusalén le maneja a usted los puntos y comas como estaban en el original. En algunos casos no, porque es de exageración, pero en la mayoría de los casos. Entonces, cuando uno lee esa Biblia, ay,
O sea, esto que está aquí es español, me estoy topando con esto y esa es su dificultad. Pero tiene a su favor que es una Biblia muy literal, muy buena traducción y que maneja los textos originales o el texto crítico. Muy bien, eso sería todo por hoy. El Señor los bendiga. Ahora pasamos a las preguntas o comentarios que ustedes tengan sobre el tema. En conclusión, déjenme manejarle aquí una pequeña conclusión antes de pasar a las preguntas. Eh, en conclusión, eh, no se conforme con una traducción. Si usted se fija, yo critiqué a Mundo Raimundo. No se conforme con una traducción. Utilice la mayor cantidad de traducciones posibles, pero concéntrese en las que son mejores. Reina Valera, Nueva Versión Internacional, eh, Biblia de Jerusalén, poquito menos importante, la Biblia popular, o el que se llama Dios habla hoy. La Biblia latinoamericana de la Iglesia Católica es una mala traducción de la Biblia, es una Biblia que yo no recomiendo que usted tenga, pero es bueno que la tenga. Y versiones que yo de plano repruebo así, es la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, por ejemplo. Pero si usted tiene una y la consulta de cuando en cuando, también hace bien. Bien. Ah, sí, es que ahí decía, una de las preguntas, ¿y qué se dice de los testigos de Jehová? Bueno, la traducción de los testigos de Jehová, que se llama la traducción del Nuevo Mundo, es una muy mala traducción. En principio, uno no sabe, cuando mira esa Biblia, quién tradujo. Es que eso uno puede notarlo. O sea, usted puede decir quién tradujo tal Biblia y a usted le aparece el nombre. Entonces, cuando a usted le aparece el nombre, usted puede constatar en qué universidad estudió, quién es. Podemos hacerle una entrevista, podemos preguntarle si sabe realmente griego o no sabe, o es un charlatán. Usted puede determinarlo, ¿sí? Pero cuando se topa con la traducción del Nuevo Mundo, dice ahí en su introducción, por humildad, nosotros no revelamos los nombres de los traductores. No es por humildad, es porque no saben griego y porque usted no quiere que usted los espíe y luego ya saque un artículo en contra de ellos. Entonces, tenemos el primer problema. El segundo problema que tiene esa traducción es que es una Biblia sectaria. ¿A qué me refiero con Biblia sectaria? Sectaria quiere decir que la utiliza una institución. Yo no sé si ustedes sabían que las iglesias de Cristo tienen una traducción de las escrituras, si pudiera llamarle así. Está en internet, se llama Palabra de Dios para Todos, ¿no? Esa es una traducción de... La editó o el editor de esa traducción es el hermano Rafael Serrano, ¿no? El miembro de la Iglesia de Cristo. Entonces, él trabajó, bueno, yo no estoy tan empapado de cómo fue el proyecto, pero podría yo decir que es una Biblia de las iglesias de Cristo que vendían a un módico precio hace poquito tiempo. Pero si usted se fija, las iglesias de Cristo no usan esa Biblia, sino que la utilizan como una de tantas traducciones más. Nosotros utilizamos cualquier Biblia, pero si tuviéramos una Biblia que solo utilizan las iglesias de Cristo, y que prohibimos a nuestros miembros utilizar otra traducción, esa Biblia es sectaria. Sí, me estoy explicando eso. Esto es lo que pasa con los testigos de Jehová. Ellos no utilizan cualquier traducción. Ellos solo utilizan su traducción. No pueden usar otra. Y esa traducción solo la utilizan ellos. Es una Biblia sectaria. Que entonces va a tener los cambios pertinentes en aquellos pasajes que apoyan su doctrina, pero donde no están apoyando la doctrina típica de los testigos de Jehová, me parece una buena traducción. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 14, en la versión del Nuevo Mundo, dice correctamente quien habla en una lengua y le quita la palabra extraña que le ha agregado el mundo evangélico. Una vez más, no sé si la Biblia del oso tenía la palabra extraña y de ahí proviene. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿Por qué no recomienda la Biblia de Jerusalén, de latinoamericana? Ok, gracias, Carlos. ¿Qué pasa con la Biblia latinoamericana? Bueno,
Resulta que esa Biblia, bueno, no sé si ustedes han escuchado hablar de la teología de la liberación. Entonces, si usted abre esa Biblia, usted va a encontrar un montón de fotos, porque las Biblias católicas tienen un montón de imágenes, usted sabe. Si usted tiene una Biblia latinoamericana, usted la va a hojear y va a encontrar que tiene, eh, hermano Evil, ahorita le doy la palabra, que tiene fotos de niños pobres de Latinoamérica, ¿no? Entonces, después del Concilio Vaticano II, surgió entre los latinoamericanos una teología que se llama teología de la liberación, originada por varios teólogos, entre ellos el afamado Gustavo Gutiérrez, que murió hace como un mes. Y tal vez ustedes miraron muchos posts de algunos ahí diciendo, oye, te admiro, te quiero, eres lo mejor, ¿no? A Gustavo Gutiérrez. Entonces, surge una teología latinoamericana que se llama teología de la liberación. Esta es mi opinión, y a mí no me gusta la teología de la liberación, esta es mi opinión sobre ella. Yo pienso que es una teología mitad cristianismo y mitad marxismo, que junta las dos ideas y surge una teología. No estoy juzgando la teología de la liberación en este momento, pero entonces la teología de la liberación crea su propia Biblia que vaya de acuerdo a la teología de la liberación. Y ahí tiene usted la traducción de la Biblia latinoamericana. O sea, es la Biblia de los teólogos de la liberación. Entonces, ahí ya la hice, en ese momentito ya la hice una Biblia sectaria. Y esa es la razón por la cual yo digo, cuidado con esa Biblia, analice muy bien ciertos pasajes que tienen que ver con la teología de la liberación. Yo no sé si me explico, pero ese es mi punto contra ella. Hermano Evil, tiene apagado su micrófono, hermano. Ahora Vamos a sí, ver si me escucha. sí, hermano, Ok, Dios le bendiga. igualmente. Escuché bien atento su, vamos, su clase sobre las traducciones de la Biblia. Entonces, hablaba usted ahorita sobre algunas traducciones que no sé, que se pierde un poco se pierde un poco vamos a decir, la idea vamos a decir la idea, vamos a decir lo que son los manuscritos, ¿verdad? Que en las traducciones se va perdiendo un poco la idea original. Entonces, mi Sí. pregunta es, cómo hacemos para que cuál sería la estrategia, cuál sería la mejor traducción para que el pueblo llano, el vulgo, como usted decía ahorita, ¿verdad? Que era el pueblo llano, que no era estudiado, puede tener una versión de la Biblia que no sea tan ortodoxa, tan complicada para entenderla pero que tampoco se pierda el sentido del texto original, de los manuscritos originales. ¿Me hice entender? Sí, 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 hermano. Mire, yo siempre recomiendo varias traducciones, ¿no? Ali me preguntó la otra vez, hermano, ¿y usted por qué no hace su propia Biblia? ¿Verdad? Entonces, yo respondí, porque mire, sería imperfecta. Mire, yo soy muy perfeccionista conmigo mismo. Esta es la razón por la cual ya tengo 48 años y no he escrito nunca un libro, porque yo estoy en constante cambio. O sea, si ustedes me invitan el próximo año, por ejemplo, a dar esta misma charla, puede que yo le diga, ves que hace un año yo les dije tal cosa, pero ya me di cuenta que no. Y cuando que algo queda escrito, entonces ya es difícil, ¿no? A mí sí me gustaría, por ejemplo, que Sociedades Bíblicas Unidas me contratara, sobre todo por el sueldo que me podría dar, eh, en un futuro, para Ah, colaborar bueno. a traducir una Biblia y ser parte del comité. Eso me gusta, porque en un comité se cometen menos errores. Pero yo solito no. Ahora, yo puedo hacer una traducción, pero la traducción va a tener los mismos defectos de que la traducción va a ser tan buena como el traductor haya entendido el texto. Pero cuando es un comité, uno corrige al otro y lo que uno no capta, el otro lo capta. Entonces discutimos, hablamos y hacemos una buena traducción, pero uno solito no. Entonces sería una traducción más
que algún expositor en un futuro diría, oye, esta traducción es pésima, es mala, ¿ah? Eso podría ser. Muy bien, si ustedes, no sé si ustedes me siguen en mi canal de YouTube, pero estoy haciendo un comentario de Apocalipsis, solo llevo 2 versículos, así que eso va para largo, ¿no? Entonces llevo 2 versículos, usted me consigue ahí como Selvin Monterroso. Selvin Monterroso y va a aparecer en mi canal de YouTube. Entonces, tengo 2, pero lo que yo hago es, coloco el texto griego, hago mi traducción y luego contrasto todas las traducciones y luego hago una pequeña explicación del pasaje. Quiero hacer eso con todo Apocalipsis. Y no hay una que yo recomiende, pero a mí me gusta bastante esa palabra de Dios para todos. O sea, porque en varias, ahí la voy criticando también, pero en varias ocasiones yo la miro, ay, está interesante. O sea, captó esto que otros no captaban, ¿no? Y es una Biblia en paráfrasis y barata. Entonces me parece una buena traducción, pero yo preferiría acostumbrar a la gente a varias traducciones. Ahora, en lo que usted Vale. me ha preguntado, ¿cómo se llama este? Me da pie para otro comentario. ¿Cuál? ¿Qué tan malo es seguir el texto Receptus como hace la Reina Valera? En términos general, no lo es. O sea, si usted agarra una nueva versión internacional y una Reina Valera y dice, ¿qué textos son los que la nueva versión internacional ha excluido? Y usted se va a fijar que esos textos no tienen que ver con salvación, con doctrina fundamental. O sea, yo puedo seguir siendo buen cristiano leyendo Reina Valera, pero debo estar al tanto de que a veces ciertas falsas doctrinas se infiltran por un error de traducción o un error de la traducción. Les muestro un ejemplo. Hay un momentito, creo que esto es en Mateo capítulo 17, ¿eh? Donde Jesús baja del monte de la transfiguración y aparecen los discípulos tratando de echar fuera un demonio, pero ellos no pueden. Entonces Jesús echa fuera al demonio, de acuerdo al evento. Después le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echar a este demonio? Y Jesús le responde, Reina Valera, este género no sale sino con oración y ayuno. Nueva versión internacional, este género no sale sino con oración. ¿Qué pasó con la palabra ayuno? Que los manuscritos más antiguos no tienen la palabra ayuno, solo tienen la palabra oración. Y que en algún momento a los manuscritos griegos agregaron la palabra ayuno, porque voy a ser muy iglesia de Cristo aquí, pero yo soy, ¿no? La iglesia primitiva no ayunaba, como va a ayunar la iglesia más tardía. O sea, en el siglo segundo, tercero de nuestra era, cuarto, el ayuno es algo que se institucionaliza dentro de la iglesia, pero que no era parte de la iglesia primitiva. Entonces, cuando se institucionaliza el ayuno, entonces ingresa el término oración y ayuno, porque siempre es oración y ayuno. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Pues no, si usted ayuna, a mí no me hace nada. O sea, la cosa es que no sea el día que usted me ha invitado a posar en su casa, que sea cualquier otro día, no ese día. Si usted ayuna, yo no me da más ni le da menos, pero a veces nosotros imponemos sobre la iglesia una práctica basado en algo que no está en el texto antiguo. Ese sería Ay, Dios el mío. problema. Wow, Dios mío. Hermano José Luis, Sí, hermano, Dios bendiga. igualmente, hermano. Bueno, hermano, aquí estoy yo diciendo que no, que ahora tengo yo que volver para atrás, porque no sé nada. Hermano, ya usted respondió una de mis preguntas, pero eh, aparte de la Biblia, la palabra de Dios para todos, ¿qué otras versiones usted me recomienda? Ya usted había dicho que usted no le gusta recomendar porque quiere darle paso a que uno investigue en distintas versiones, pero me gustaría que versiones, ya más de dos, usted me recomienda. Mire, yo no dije que yo no recomendaría, dije que yo no haría una traducción, ya, pero prácticamente cuando le puse 3 ahí, yo sé que Reina Valera siempre leemos y no me maljuzguen por decirlo así. Yo uso Reina Valera
predico con Reina Valera. Mañana voy a predicar, yo predico con Reina Valera. Ahora, ¿por qué predico con Reina Valera? Porque es una buena traducción. Porque no voy a votar una Biblia que quien la tradujo en principio dio su vida para que yo la tuviera. Ya. Entonces, me parece a mí una buena traducción. La razón principal por la cual yo uso Reina Valera es porque toda la gente a la que yo le predico tiene una Reina Valera. Entonces, predico con la Biblia que tiene mi pueblo. Y yo no uso presentación. Si usara presentación, tal vez usaría otra traducción, pero no uso presentación. Entonces, predico con Reina Valera. Dicho eso, es una Biblia que yo recomendaría, pero lo que yo estoy diciendo, más bien, es utilicen otras Biblias también. O sea, comparemos el texto en varias traducciones, ¿no? Si yo sé griego, pues obviamente me voy al texto griego. Pero si yo no lo sé, entonces una manera de saberlo es varias traducciones. Y aquí, digamos, esto es como un accidente. Si yo estoy como testigo del accidente, yo no necesito preguntarle a la gente qué pasó. Yo estaba allí. Pero si yo no he sido testigo del accidente, entonces yo sí necesito preguntarle a las personas, oye, ¿qué pasó? Y entre más personas yo consulte, mejor. Entre más traducciones yo utilice, mejor. Esa es la idea. Ahora, si usted quiere que yo le recomiende, nueva versión internacional, eh, Biblia de Jerusalén. Ahora, hay un problemita con la nueva versión internacional, pero esto es en inglés. No sé si ustedes han estado al tanto de eso que se llama lenguaje inclusivo, que es una tontera que han inventado los feministas, ¿no? De que no digas él, ya no le digas presidente, presidenta, término que no existe, ¿no? Entonces, todo ese lenguaje de ideología de género muchas veces se mete dentro de esas traducciones y hasta donde yo sabía, pues ahí ya empiezan a cometerse algunos errores mismos del inglés, el inglés mismo. O sea, digamos, pero estoy hablando de la nueva versión internacional en inglés, donde ya, por ejemplo, ya no se dice el que dé su vida, que es masculino, sino se dice quien quiera que dé su vida, para hacerlo más inclusivo. Entonces, eso a mí no me gusta, pero pronto puede entrar en las traducciones modernas y el hecho de que yo recomiende nueva versión internacional no significa que dentro de 2 años, cuando salga la nueva versión de la nueva versión internacional, yo sí la recomiende. Como les dije, la que salió en el 79 era una traducción muy mala, porque era traducción del inglés al español. Alguien preguntó por la nueva traducción viviente ahí. Aníbal, pregunta por la nueva traducción viviente. Bien, poco sé yo, disculpen aquí, porque realmente yo no soy alguien que se mantiene leyendo las traducciones, sino que yo leo el Nuevo Testamento griego, o sea, eso es lo que yo hago. Y poco yo, solo para un caso específico, yo consulto varias traducciones, ¿no? Pero la nueva traducción viviente, todas estas traducciones le van a decir a usted lo mismo. Es una traducción basada en los idiomas originales. Pero esa Biblia existía primero en inglés. La Biblia de Jerusalén también primero existía en francés. Entonces es en francés. Luego se traduce al español. Entonces, la nueva versión internacional existía primero en inglés, luego traduce al español. La nueva traducción viviente, lo mismo. Primero en inglés, luego al español. Hay un problema con eso. El problema es que el mundo de pensamiento griego es un mundo distinto al de español. O sea, los griegos piensan en una forma, los españoles piensan en otra forma completamente distinta. Los hebreos piensan de una forma, los españoles de otra. Déjenme ponerles a ustedes un ejemplo. Para los hebreos, el honor es muy importante, pero muy, muy importante. Usted no va contra el honor de una persona. Hay pasajes en la Biblia que nosotros no entendemos por causa de ese concepto. Les muestro un ejemplo. Hay un momentito en Segundo de Reyes donde Eliseo viene subiendo. Va subiendo una colinita. Ahí arriba hay unos muchachos. Y los muchachos empiezan a decirle
La Biblia Reina Valera dice, sube calvo, ¿no? Y realmente pues, él no tenía pelo, entonces le empiezan a decir pelón, ¿no? O sea, están burlándose de él. Eliseo los maldice. Y entonces unos osos salieron del bosque y devoraron a los muchachos. ¿Han leído ustedes esa historia? Yo estoy seguro que no han predicado de esa historia. No lo han leído, porque uno no entiende qué tan malo hicieron ellos. O sea, ellos solamente se burlaron del profeta, pero nada para el caso, o sea, no era para mucho. ¿Mm? Pero en el mundo antiguo, sí. Entonces es un cambio cultural de lo que era el honor en aquella época y lo que es para nosotros. Entonces, no sé si me explico, pero en ese cambio cultural yo debo estar al tanto de que en la Biblia el honor es muy importante. Ahora, los gringos tienen otra cultura. Su cultura es distinta, muy, muy distinta. Ellos, para ponerles un simple ejemplo de cómo son los gringos, y esto lo siento por si en algún momento un gringo mira este video, ¿no? Pero va a estar de acuerdo que así es su cultura, ¿no? Los gringos, cuando uno se pone viejito, pues lo mandan a un asilo, ustedes saben, nosotros los latinos no hacemos eso. Tenemos a nuestros viejitos en casa, entonces ellos lo mandan a un asilo. Y no crean ustedes que se van tristes, hasta ellos están contentos, porque yo he conocido varios hermanos que me dicen, mira, este es el asilo donde yo voy a venir a vivir, cada quien con su gusto, ¿no? Pero a mí me da escalofríos eso. Los gringos son una cultura que echan a sus hijos de la casa. Cumples tantos años, te vas. Es más, en Estados Unidos no voy a decir ilegal, estoy usando mal el término, pero toda persona que entra a la universidad está obligada a vivir en la universidad y es para que logren salir de la casa, porque cuando se van a la universidad tienen que irse de la casa. O sea que si yo, por ejemplo, viviera en Guatemala, estoy seguro que mi mamá querría que yo viviera con ella, o sea, y que yo viva con ella el resto de mi vida. La razón por la cual uno se va entre los latinoamericanos de la casa es porque la nuera no se lleva con la suegra, entonces mejor vivir aparte y tener paz en el hogar, ¿no? Pues esa es en términos general la razón. Pero de ahí las mamás, si mi hijo es soltero, yo quiero que viva conmigo. En Estados Unidos no es así, lo echan de la casa. Entonces son cambios culturales. Dentro de los gringos, la palabra no vale nada. O sea, si alguna vez un gringo a usted le hace una promesa, asegúrese que esa promesa no vale nada. Se la cumplirá si le conviene cumplirla en el momento. Pero si ya no le conviene cumplirla, a él se le va a olvidar cualquier promesa que le haya hecho. Por eso es que con los gringos todo tiene que ser legal. Pero los gringos creen en la palabra. Eso es bien chistoso, ¿no? Porque ellos no tienen palabra, pero al mismo tiempo si usted dice, yo le aseguro a usted, ellos le creen. O sea, por eso es que son capaces de meterle 50 años o ponerle 50 años de cárcel a un narcotraficante por el testimonio de otro narcotraficante y nunca se les ocurre que si es narcotraficante puede mentir. O sea, esa es su cultura. O sea, así son ellos. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que una traducción que viene del mundo griego pasa al mundo inglés, gringo, y luego viene al español, se contaminó. A pesar de que los traductores sí sepan griego y hebreo, que es otra cosa que yo dudo, ¿no? Dudo mucho de esos comités de traducción, pero se corrompió. Y entonces, a pesar de que ellos hagan eso, obviamente ellos están traduciendo nueva versión internacional en español. No pueden hacerlo sin tomar en cuenta la traducción gringa. Y si alguno de esos de ese comité quiere corregir esta clase que estoy dando y decir que eso no es así, pues bienvenido, porque yo no sé, yo no he estado en ese comité de la nueva traducción viviente, no soy parte de él, no sé cómo ellos lo hacen. Pero yo me imagino que yo me imagino, oiga el verbo que estoy utilizando, ¿sí? Yo pienso, yo me imagino, yo supongo que cuando ellos están traduciendo, ellos tienen la versión inglesa ahí enfrente. Entonces, ahí hay una corrupción cultural y muchas cosas para nosotros suenan eh, eh, lógicas, pero es por la corrupción cultural que puede existir en eso. Entonces, yo tendría problema con eso. Preferiría
Una traducción que no tenga el nombre de una Biblia en inglés previa, anterior, sino que sea una traducción original, pura. Bien. ¿Alguien más había levantado su mano? Oh, mi canal de internet. Bueno, es canal de internet de YouTube. Solo usted me busca como Selvin Monterroso. Hay que, cuando terminen como, o para el rato al chat de aquí les subo el link. Voy a ver cuántos se suscriben, ¿no? Así voy a ver si realmente lo miraron. Ok. ¿Alguien había hecho alguna otra pregunta? Gracias. Bien, hermanos, estamos a 6 minutos de finalizar. Que el Señor los bendiga. La próxima semana vamos a estar viendo dos conceptos: contexto histórico y género literario. Ese va a ser nuestro tema la próxima vez. ¿Qué significa eso y cómo nos ayuda eso para interpretar la Biblia?